La noticia corrió como la pólvora en los pasillos de la televisión española, generando un terremoto mediático que pocos podían imaginar. Una exclusiva millonaria, sellada en el más absoluto de los secretos, había caído en manos de Antena 3, y la protagonista de esa bomba informativa no era otra que Irene Rosales. Su nombre, hasta ahora vinculado a una discreta vida en paralelo al mundo mediático que arrastraba su marido Kiko Rivera, volvía a colocarse en el ojo del huracán. Pero esta vez, no como mujer callada, paciente y conciliadora, sino como la voz que estaba dispuesta a destapar secretos familiares que llevaban años en silencio. Lo que había comenzado como un simple rumor se confirmaba con el tiempo. Irene había firmado un contrato millonario con la cadena rival de Telecinco para contar, sin filtros, toda su verdad sobre su relación con Kiko Rivera y sobre la complicada familia Pantoja. La expectación era máxima. Los ejecutivos de Antena 3 sabían que tenían entre manos oro puro. Desde la filtración inicial, las cifras que se barajaban por la exclusiva superaban todo lo que se había visto antes. Los rumores hablaban de un contrato superior al 1.000.000 de euros, una cantidad que situaba a Irene Rosales en el epicentro del entretenimiento televisivo, destronando incluso a veteranos de la Crónica Rosa que habían vivido de contar sus experiencias durante años. Esta vez, la historia tenía todos los ingredientes necesarios para arrasar en audiencia: un matrimonio en crisis, una madre con fama de manipuladora, un hijo dolido y una mujer que, tras años de aguantar en silencio, había decidido poner punto y final a la contención. El ambiente mediático comenzó a caldearse semanas antes de la emisión. Antena 3 filtró pequeñas pinceladas de lo que Irene estaba dispuesta a confesar. En esas breves promo se la veía seria, con los ojos vidriosos, pero también con una determinación que nunca antes había mostrado. «He callado demasiado tiempo, ahora hablaré yo», se le escuchaba decir en uno de los avances. Esas palabras bastaron para encender todas las alarmas en Cantora y en el círculo más cercano de Kiko. Isabel Pantoja, según fuentes cercanas, se habría encerrado en su finca, temiendo lo que Irene pudiera contar. La tonadillera sabía mejor que nadie el poder devastador que tienen las palabras de alguien que ha convivido de cerca con ellos, y más si esas palabras se pronuncian en horario de máxima audiencia en un canal rival. El día del anuncio oficial, los teléfonos en todas las redacciones de los programas de televisión comenzaron a echar humo. Antena 3 tiene la exclusiva de Irene, se repetía de plató en plató, como si se tratara de una noticia política de alto nivel. Los colaboradores debatían sin cesar sobre lo que Irene podría llegar a revelar. Algunos apostaban porque hablaría de la relación tóxica que había mantenido con Kiko en los últimos años, marcada por sus adicciones, sus desplantes y sus constantes idas y venidas. Otros, en cambio, estaban convencidos de que el plato fuerte serían los secretos guardados de Cantora, ese lugar rodeado de misterio que ha sido el epicentro de la familia Pantoja durante décadas. Lo cierto es que la grabación de la entrevista había sido custodiada con más seguridad que una película de Hollywood. Irene, según se supo más tarde, había exigido condiciones draconianas: nada de filtraciones, nada de adelantos que pudieran manipular sus palabras y un contrato blindado que la protegiera legalmente frente a posibles demandas de Kiko o de Isabel. Quería contar su historia, pero quería hacerlo en sus propios términos. Esa seguridad, esa fuerza que demostraba, sorprendió a todos los que siempre la habían considerado una mujer sumisa. Detrás de esa fachada tranquila, Irene escondía una memoria repleta de experiencias dolorosas que estaba dispuesta a poner sobre la mesa. Las primeras imágenes filtradas de la grabación mostraban a Irene emocionada, confesando que durante años había sentido que no tenía voz propia. «He sido la cuidadora de todos, la que arreglaba los destrozos, la que consolaba, la que justificaba, y nunca nadie se preocupó de lo que yo sentía», decía con la voz quebrada. A su lado, en el plató, se encontraba un periodista de prestigio de Antena 3, alguien que no estaba vinculado a la prensa rosa habitual, lo que aportaba aún más seriedad y credibilidad al formato. Ese detalle fue una estrategia perfecta: alejar la entrevista del tono de espectáculo y presentarla como un documento humano y sincero.
Las reacciones en Telecinco no tardaron en llegar. Para ellos, que habían sido la casa de Irene durante años, el golpe fue durísimo. De viernes, el programa donde antes se especulaba sobre el futuro de la pareja, vio como la protagonista de tantas horas de tertulia escapaba hacia la competencia para soltar allí la verdadera artillería. Las caras de los colaboradores habituales lo decían todo: enfado, decepción y, sobre todo, miedo a quedarse sin contenido frente al huracán que estaba preparando Antena 3. Por primera vez en mucho tiempo, Telecinco parecía en jaque frente a la competencia. Dentro del entorno familiar, la tensión era insostenible. Kiko Rivera, al enterarse de que su esposa había firmado la exclusiva, reaccionó con furia. Algunos allegados aseguran que se sintió traicionado, como si Irene hubiera cruzado una línea roja imposible de perdonar. «Está jugando con fuego, se va a arrepentir», habría dicho a sus más cercanos. Sin embargo, otros opinaban que en el fondo Kiko sabía que Irene tenía razones de sobra para hablar. Durante años, sus adicciones habían puesto a prueba la paciencia de su mujer, y sus enfrentamientos con Isabel habían acabado arrastrándola a ella a un lugar donde siempre quedaba como mediadora o como culpable. Irene, con la calma que siempre la caracterizó, había tomado una decisión consciente: no callar más. Isabel Pantoja, por su parte, temía que el testimonio de su nuera pudiera destapar aspectos de su vida privada que ella jamás había querido airear. Cantora, esa finca que para muchos era símbolo de glamour, también guardaba rincones oscuros, discusiones familiares, cuentas pendientes y episodios de dolor que Irene había presenciado de primera mano. La tonadillera, acostumbrada a controlar el relato, sabía que esta vez no tenía la sartén por el mango. El contrato con Antena 3 blindaba cada palabra de Irene, y cualquier intento de censura podría ser interpretado como una confirmación de aquello que intentara negar. La expectación creció hasta niveles estratosféricos. En redes sociales, el nombre de Irene Rosales se convirtió en tendencia constante. Los usuarios especulaban sobre qué diría y sobre cuánto daño podría hacerle a Kiko e Isabel. Algunos la apoyaban abiertamente, recordando que había sido la mujer que, en los peores momentos de Kiko, estuvo allí para levantarlo y sostener a la familia. Otros, en cambio, la criticaban, acusándola de querer lucrarse con la desgracia ajena y de vender secretos que pertenecían al ámbito privado. Esa dualidad de opiniones no hacía sino aumentar el interés general. Todo el mundo quería ver la entrevista. Cuando Antena 3 anunció la fecha de emisión, la maquinaria mediática alcanzó su punto más alto. La campaña de promoción hablaba de La verdad de Irene, un testimonio que cambiará la historia de la familia Pantoja. Los teasers mostraban frases desgarradoras, lágrimas contenidas y silencios que pesaban más que cualquier confesión. En paralelo, la prensa escrita dedicaba portadas a la exclusiva. Las revistas del corazón abrían con titulares como Irene rompe su silencio o La traición definitiva. Nunca antes se había visto a una cadena privada rivalizar con tanta fuerza con el universo Pantoja que, hasta entonces, había sido territorio exclusivo de Telecinco. La noche de la emisión, España entera estaba pegada a la pantalla. El programa arrancó con una introducción solemne, sin música estridente ni imágenes sensacionalistas. Allí estaba Irene, sentada frente al entrevistador, vestida de manera sobria, con un semblante serio que denotaba el peso de lo que iba a decir. Desde el primer minuto quedó claro que no iba a ser una entrevista cualquiera. Comenzó hablando de su infancia, de cómo había crecido en un ambiente humilde, sin imaginar que un día su vida estaría tan expuesta. Después, poco a poco, fue entrando en la relación con Kiko. Contó cómo lo conoció, cómo se enamoró y cómo, desde el principio, entendió que estar con él significaba también estar ligada a una familia mediática. Las confesiones sobre Kiko fueron durísimas. Irene narró momentos de dolor que había vivido junto a él, noches interminables de preocupación por sus excesos, discusiones que acababan en lágrimas y promesas incumplidas. Yo siempre lo di todo, pero a veces sentía que no era suficiente.
Había días en que me miraba al espejo y me preguntaba quién era yo en todo esto, porque todo giraba alrededor de sus problemas, confesaba. Sus palabras resonaron en millones de hogares, y las redes ardieron con mensajes de apoyo, pero también de críticas hacia el DJ. Después llegó el turno de Isabel Pantoja. Fue el punto más álgido de la entrevista. Irene habló de la difícil relación que siempre mantuvo con su suegra, de los silencios incómodos, de las presiones veladas y de la sensación constante de no ser aceptada del todo. Nunca sentí que me viera como parte de la familia. Siempre había un muro, algo que me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo, relató con serenidad, pero con un evidente dolor. Reveló, además, situaciones en las que Isabel había intervenido en decisiones de la pareja, generando tensiones entre ella y Kiko. Era como si nunca fuéramos dos, siempre había una tercera persona opinando y controlando, añadió. El impacto de esas declaraciones fue brutal. Cantora temblaba. Los colaboradores de otros programas se quedaron sin palabras, y hasta periodistas que nunca habían simpatizado con el universo Pantoja reconocieron la valentía de Irene. El silencio que mantuvo durante años le daba ahora un valor añadido. No hablaba por despecho, sino desde una experiencia acumulada que pesaba demasiado. La exclusiva fue un éxito sin precedentes. Antena 3 lideró la noche con audiencias históricas, superando incluso eventos deportivos y finales de realities. La entrevista no solo se convirtió en tema de conversación en todos los programas al día siguiente, sino que también marcó un antes y un después en la manera de entender las exclusivas televisivas. Irene Rosales, la mujer que siempre había querido mantenerse en un segundo plano, se transformó en la protagonista absoluta de la crónica social. Mientras tanto, en el entorno de Kiko Rivera, las reacciones fueron de auténtico terremoto. Él, visiblemente afectado, publicó un mensaje en sus redes en el que acusaba a Irene de traición y de aprovecharse de su apellido. Sin embargo, ese mensaje fue borrado a las pocas horas, quizás aconsejado por su entorno. Isabel, por su parte, se mantuvo en silencio absoluto, refugiada en Cantora, sin hacer declaraciones públicas. Ese silencio, paradójicamente, fue interpretado por muchos como una confirmación de que las palabras de Irene tenían mucho de verdad. La vida de Irene cambió por completo después de aquella noche. De ser una figura secundaria pasó a convertirse en la mujer más buscada por todos los medios. Las ofertas llovían, desde nuevos contratos televisivos hasta propuestas editoriales para escribir un libro contando su historia con más detalle. Ella, consciente del impacto que había tenido su testimonio, se mantuvo firme en que no quería hacer de aquello un espectáculo continuo, pero tampoco cerraba las puertas a seguir hablando si lo consideraba necesario. El eco de la exclusiva millonaria duró semanas, y aún hoy sigue siendo un punto de referencia en la historia de la prensa del corazón española. Fue el momento en el que una mujer, harta de callar, decidió dar un paso adelante y cambiar el rumbo de su vida y de la narrativa de una de las familias más mediáticas del país. Irene Rosales, con su voz pausada pero firme, logró lo que nadie había conseguido: hacer tambalear el imperio de los Pantoja desde fuera y con una sola entrevista. La historia no terminó ahí, porque lo que empezó como una confesión televisiva abrió una brecha que nunca más podría cerrarse. La familia Pantoja ya no era la misma, y el público tampoco. Todos sabían que detrás de los muros de Cantora se escondían verdades dolorosas, y que Irene había tenido el valor y el contrato millonario para sacarlas a la luz. Tras la emisión de la entrevista, el terremoto mediático se extendió como una onda expansiva. La mañana siguiente, los programas de radio y televisión abrían con un mismo tema: las confesiones de Irene Rosales en Antena 3. Los periódicos digitales batían récords de visitas con titulares que recogían sus frases más duras contra Kiko Rivera y contra Isabel Pantoja. En las calles, en los bares y en las tertulias familiares, no se hablaba de otra cosa. La gente había sentido que estaba asistiendo a un acontecimiento histórico en el mundo del corazón, algo que no se veía desde hacía años. Las reacciones fueron inmediatas. En El Hormiguero,
Pablo Motos bromeaba sobre cómo Antena 3 había conseguido lo que parecía imposible: arrebatar el monopolio del clan Pantoja a Telecinco. En Espejo Público, Susana Griso dedicó un espacio especial al análisis de las palabras de Irene, con periodistas y expertos en comunicación que coincidían en una misma idea: la sinceridad de Irene había traspasado la pantalla. No se trataba de un discurso ensayado ni de frases hechas, era una mujer que había explotado tras años de aguantar. Mientras tanto, en Cantora, el ambiente era irrespirable. Isabel Pantoja, acostumbrada a tener el control sobre lo que se decía de ella y de su familia, se encontró con que no podía manejar la situación. Irene había hablado desde dentro, con conocimiento de causa, y no había nada que se pudiera contrarrestar sin parecer una simple excusa. Algunos de sus allegados aseguraban que la tonadillera pasó días enteros llorando y dando vueltas a la finca sin saber cómo reaccionar. Otros decían que estaba furiosa, buscando asesoramiento legal para saber si podía demandar a su nuera. Pero lo cierto es que cualquier movimiento en falso solo la haría parecer culpable. En Sevilla, Kiko Rivera intentaba digerir lo ocurrido. La entrevista de Irene no solo lo dejaba en mal lugar como marido, sino también como padre y como hijo. La imagen que ella había proyectado de él era la de un hombre problemático, incapaz de sostener su familia y dominado por sus demonios. Kiko, acostumbrado a controlar la narrativa de sus problemas a través de exclusivas pactadas, no supo encajar que su propia esposa fuera la que lo dejara expuesto de esa manera. Se encerró en casa y apenas salió durante semanas, salvo para acudir a algún bolo que tenía comprometido. En privado, confesaba a sus amigos que no entendía cómo Irene había podido hacerle eso después de todo lo que habían pasado juntos. Pero lo que más dolió a Kiko fue el efecto que la entrevista tuvo en la opinión pública. Muchos de los que antes lo defendían comenzaron a mirarlo con otros ojos. Si Irene, que lo ha vivido todo desde dentro, dice esto, por algo será, repetían en redes sociales. El DJ empezó a perder apoyo incluso de sus propios seguidores, y su carrera musical, ya de por sí en un momento delicado, recibió un nuevo golpe. Por su parte, Irene comenzó a recibir un aluvión de mensajes de apoyo. Mujeres que habían pasado por situaciones similares le escribían para darle las gracias por visibilizar lo que supone cargar con los problemas de una pareja sin recibir apoyo. En programas de radio feministas se hablaba de ella como un ejemplo de empoderamiento tardío, alguien que había recuperado su voz después de años de silencio. Esa faceta inesperada sorprendió a todos. Irene, que siempre se había mostrado discreta, se transformaba ahora en una figura inspiradora para muchas. En el círculo mediático, la guerra entre cadenas se recrudeció. Telecinco intentó contrarrestar el efecto de la entrevista con especiales de viernes y con horas enteras dedicadas a analizar cada gesto de Irene. Incluso intentaron fichar a amigos y familiares suyos para que dieran una versión diferente, pero nada funcionó. El golpe había sido demasiado fuerte. Antena 3, con un solo programa, había conseguido eclipsar años de exclusivas pactadas por Telecinco con el clan Pantoja. Con el paso de los días, comenzaron a salir más detalles de la negociación. Se supo que Irene había recibido una oferta inicial mucho más baja, pero que había jugado sus cartas con inteligencia. Sabía que su testimonio era oro, y Antena 3 estaba dispuesta a pagar lo que fuera con tal de conseguir un bombazo que les asegurara un liderazgo en audiencias. Al final, el contrato firmado ascendía a una cifra millonaria que incluía no solo la entrevista principal, sino también una serie de programas especiales en los que se emitirían fragmentos inéditos y análisis con expertos. Uno de los episodios más comentados fue cuando Irene habló de las hijas que tiene con Kiko. Lo hizo con mucho cuidado, sin exponerlas demasiado, pero dejando claro que sus mayores preocupaciones eran ellas. He intentado protegerlas de todo esto, pero no quiero que un día me reprochen haber callado siempre. Ellas merecen una madre fuerte que diga la verdad, afirmó con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase caló hondo en la audiencia y se convirtió en un símbolo de su nueva etapa. A medida que avanzaban las semanas,
el impacto de la exclusiva no disminuía, sino que se expandía. Revistas internacionales del corazón llegaron a recoger la noticia, presentando a Irene como la mujer que se había enfrentado al poderoso clan Pantoja. En América Latina, donde Isabel Pantoja tiene una gran legión de seguidores, también se hicieron eco de las confesiones, generando un debate sobre la figura de la tonadillera. Dentro de la familia, las divisiones se hicieron evidentes. Anabel Pantoja, prima de Kiko, trató de mantenerse neutral, pero su silencio fue interpretado como un apoyo velado a Irene. Otros miembros de la familia, en cambio, cargaron contra ella, acusándola de oportunista. Sin embargo, lo cierto es que ninguno pudo contrarrestar el poder del testimonio. La presión mediática llegó a tal punto que incluso el entorno político y cultural opinó al respecto. Hubo quienes criticaron que se le diera tanto espacio a una exclusiva televisiva en un momento en que el país atravesaba dificultades, pero lo cierto es que el fenómeno había trascendido el corazón para convertirse en un fenómeno social. La segunda parte de la entrevista, emitida semanas después con material inédito, volvió a arrasar en audiencia. Allí, Irene ahondó en los episodios más tensos vividos en Cantora, incluyendo discusiones que había presenciado entre Kiko e Isabel, y momentos en los que ella misma había sentido que no podía más. Confesó que en más de una ocasión había pensado en separarse, pero que el miedo, la presión mediática y el amor por sus hijas la habían frenado. Ahora sé que callar no me hizo bien, me hizo pequeña. Y yo no quiero ser pequeña nunca más, concluyó, dejando claro que aquella entrevista no era solo un ajuste de cuentas, sino también una liberación personal. Con el tiempo, Irene logró reinventarse. Dejó atrás la imagen de mujer para convertirse en una figura con entidad propia. Colaboró en programas de entrevistas más serios, habló de la importancia de la salud mental y se implicó en campañas contra las adicciones, un tema que conocía muy de cerca. Su transformación sorprendió a muchos, pero quedó claro que aquella exclusiva millonaria había sido el inicio de una nueva etapa en su vida. En cambio, para Kiko e Isabel, el golpe fue devastador. Su reputación quedó más tocada que nunca, y aunque intentaron contraatacar con entrevistas y comunicados, ninguno logró revertir la situación. El público había creído a Irene, y esa confianza era imposible de recuperar. Al final, la exclusiva millonaria de Irene Rosales contra Kiko Rivera e Isabel Pantoja no solo fue un acontecimiento televisivo, sino también un punto de inflexión en la historia de la prensa rosa española. Representó el momento en el que el silencio de una mujer se rompió con la fuerza de un huracán, cambiando para siempre la percepción pública de una de las familias más mediáticas del país. Y aunque las consecuencias fueron dolorosas para algunos, nadie puede negar que Irene encontró, en ese plató de Antena 3, la voz que había perdido durante años.